Bueno, listo, ahora sí. Entonces nosotros habíamos visto, de acuerdo al modelo de José Jurán, la identificación de las necesidades y sobre todo también la clasificación, ¿listo? Entonces la identificación de las necesidades que me lo da los métodos de indagación. Cuando yo recopilo esa información, eh, digamos, ya la tengo clara y hago el mapa de empatía y saco el perfil de usuario y entendiendo ya el usuario, el mercado, la tecnología, que son como las dimensiones sistémicas en las que se mueve la situación problema o contextual, lo que hago es detectar las necesidades y poder clasificarlas. Entonces recordemos aquí rapidito. Necesidades reales cuando las declaraciones del cliente están orientadas a hablar sobre el servicio que puede proveer un determinado producto. ¿Listo? Necesidades manifestadas son ya las necesidades que se manifiestan a través de un objeto de deseo. ¿Sí? Cuando el cliente manifiesta un producto o manifiesta en un producto, valga la redundancia, que ese producto es el que le resuelve su problemática. ¿Listo? Eso es una necesidad manifestada. Necesidad percibida es cuando yo, como proveedor de productos y servicios, detecto en la declaración del cliente una oportunidad, ¿sí? Una oportunidad para crear un nuevo negocio, para crear un nuevo servicio o para brindarle una solución innovadora al usuario. Bien. Luego vienen las necesidades culturales, que son las que comprenden, digamos, el respeto por las personas, el respeto por la cultura, el respeto por las creencias, la idiosincrasia, así como todo esto, pues, que tiene que ver como con la sociedad, la política, la religión, sí, todos estos elementos que hacen que las personas, pues, creamos en algo o nos sintamos parte de algo. Y finalmente están las necesidades debidas a un uso no previsto, que son aquellas necesidades que definen cómo se utiliza un producto, de buena y de mala forma. ¿Sí? Eso quiere decir que a veces los productos no son utilizados para lo que fueron diseñados. Y es la razón por la cual, por ejemplo, cuando nosotros necesitamos clavar una puntilla en una pared, y si no tenemos un martillo, entonces nos buscamos un objeto contundente, un objeto duro que nos permita golpear la puntilla pues en la pared. ¿Listo? Entonces no necesariamente ese objeto fue creado para poner puntillas en la pared, sin embargo, como tiene peso, como es un objeto contundente, digamos un pisapapel, entonces le estoy dando durísimo. Entonces el hecho de que ese objeto resista o no resista, pues hace que yo tenga que pensar en los posibles fallos de calidad, pues para que mi producto sea de buena calidad. ¿Listo? Entonces ahí se encuentran, digamos, la clasificación de las necesidades. Posterior a la clasificación de las necesidades, entonces tengo la detección de atributos. Recuerden que todo este proceso de investigación o fase de análisis al final debería terminar en la generación de los criterios técnicos, es decir, la información técnica que va a permitir que yo como diseñador o como ingeniero pueda construir al final una solución, es decir, la pueda implementar. Entonces, como todos estos datos deberían ser medibles y comparables, es decir, escalables, los atributos de diseño son básicamente las características del producto tomados directamente desde la fuente. A través de los métodos de indagación, yo lo que busco es que los usuarios o el cliente me generen las ideas o me den las ideas que me van a permitir transformar esa declaración en un atributo o una característica que debe tener el diseño para resolver la situación, problema o la necesidad que tiene el usuario. Entonces, esas necesidades hay que entenderlas, perdón, esos atributos hay que entenderlos como la declaración del cliente en su contexto y que después se va a convertir en un criterio técnico para hacer una característica que se va a implementar en un producto. Y esas características o atributos se pueden clasificar también porque responden a diferentes tipos de afirmaciones. ¿Listo? Entonces, en este caso, tenemos cuatro tipos de familias de atributos. Las metas y objetivos. Entonces, ¿cómo identificamos una meta o un objetivo? Ojo que aquí tienen la tendencia mucho a equivocarse y es que siempre piensan en los objetivos del proyecto. No, los objetivos del proyecto son otra cosa completamente diferente. En este caso, cuando hablamos de los objetivos,
son los objetivos que plantea seguir o alcanzar el producto, no el proyecto, ¿listo? Entonces, están relacionados directamente con las características que plantean alcanzar el producto. Profe, ¿usted Eh, está pasando las diapositivas? no, estoy haciendo Ah, un ok. recuento de lo que vimos la semana pasada para poder entrar a conectar este tema de hoy. Todavía Ok. no he avanzado con las diapositivas. Entonces, bueno, les contaba que hay cuatro diferentes familias. La familia de objetivos, que es lo que el diseño debe llegar a ser. ¿Listo? Ser del verbo to be, pues como cuando uno está aprendiendo inglés, el primer verbo que uno ve es el to be. De hecho, es una buena idea, digamos, mnemotécnica que les puede ayudar a acordarse de la teoría de qué son los objetivos, las metas y objetivos o cómo clasificarlas. Entonces, cuando yo hablo de el diseño debe ser barato, o el diseño debe ser grande, o el diseño debe ser resistente, o el diseño debe ser, eh, qué sé yo, bonito o estético. Entonces, todo eso implica que allí hay una meta o un objetivo a alcanzar por el producto como tal. Entonces, allí se clasifican en esas familias. Sí, normalmente esos elementos pues son muy subjetivos, pero de alguna manera se pueden medir. Eh, Siguiente familia, las restricciones. Estas son las más fáciles de encontrar porque las restricciones como definición son aquellos parámetros que limitan el comportamiento del producto. Entonces, se pueden enmarcar en una opción binaria de satisfacción, es decir, o satisfacen o no satisfacen. Entonces, por ejemplo, cuando hablamos de restricción, normalmente las restricciones ya son criterios técnicos, ¿sí? Entonces, vienen de alguna manera con la posibilidad de que puedan ser medidos e implementados y están compuestos por medida y valor. Por ejemplo, el marco de la bicicleta debe pesar menos de 15 kilogramos. Entonces ahí ya estoy siendo muy específico y estoy limitando el comportamiento del marco de la bicicleta. ¿Sí? Digamos, la escalera debe tener una altura de 3 metros. Eso es una restricción, ¿listo? Porque estoy limitando el comportamiento de la escalera. Si la escalera es menor a 3 metros, no me sirve, ¿listo? Entonces tiene que ser como mínimo de 3 metros. Bueno, y así sucesivamente. Esas son las restricciones. Tercera familia, que son las funciones. Entonces, las funciones es lo que me dice lo que el diseño debe hacer o lo que el producto debe hacer para ser exitoso, ¿sí? O sea, ¿qué debe hacer el producto para resolver la necesidad? Entonces, es la función, o sea, cómo funciona el objeto o el producto como tal. ¿Y cómo las identifica uno? Porque la declaración del cliente transformada a atributo de diseño, en este caso a atributo como función, está compuesta por un verbo de acción acompañado de un sustantivo. Entonces yo digo, por ejemplo, la mesa debe soportar libros. Entonces ahí estoy hablando de un verbo de acción que es soportar y el sustantivo que es libros. O la escalera debe permitirme hacerle mantenimiento a los ductos de aire acondicionado. Entonces, hacer mantenimiento, ¿sí? O por ejemplo, cambiar bombillos. Entonces ahí eso es una función. O por ejemplo, preparar café. Eso también es una función, ¿sí? Preparar, verbo de acción, café sería el sustantivo. Entonces, esa es la manera de identificarla. Y finalmente está la familia de las implementaciones o medios que se conocen o se definen así porque es la manera de implementar las funciones o es el medio a través del cual se alcanzan las funciones. Entonces, cuando hablamos de implementaciones o medios, es todo lo que como declaración del cliente encontrar en la investigación me hable de materiales, específicamente hablando de materiales, por ejemplo, el producto debe ser de plástico o las carcasas deben ser de ABS o las carcasas deben ser de madera o la estructura debe ser metálica. ¿Listo? Entonces, cuando estoy hablando de un material en específico, ahí cabe la implementación. O también cuando hablo de mecanismos, por ejemplo, la escalera debe ser plegable, puede tener un mecanismo plegable. Entonces ahí estoy hablando de la manera de implementar una característica que permite la funcionalidad de la escalera, es decir, que se pueda guardar. ¿Listo? O por ejemplo, el trípode debe ser embonable o extensible, ¿sí? Entonces es un mecanismo que permite que el trípode tenga diferentes alturas. Entonces, como es un mecanismo, entonces lo clasifico de una vez como un atributo de implementación o medio.
¿Listo? Esa es como la teoría que vimos en la semana pasada. Ahora, se supone que ya después de que nosotros hicimos la investigación y encontramos necesidades y atributos de diseño, nosotros ya sabemos, o sea, ya llegamos a la definición del problema y ¿qué hacemos con estos atributos? Pues con estos atributos lo que tenemos que hacer es empezar a construir el proyecto, ¿sí? Yo ya sé que debe ser de tal tamaño, que debe pesar tanto, que debe tener un mecanismo no sé cómo, que voy a utilizar tales y tales materiales, que voy a, sí, ya encontré todo eso, pero aquí viene una dificultad y la dificultad es, por ejemplo, en el caso en el que yo encuentre dos atributos que vayan uno en contra del otro. Les voy a poner un ejemplo. Supongamos que yo tengo dentro de los objetivos un atributo que dice que el objeto debe ser económico, ¿sí? O debe ser barato, ¿sí? Barato de construir. Y tengo otra característica que encontré dentro de, como declaración del cliente, donde el cliente me aseguró o me dijo que él quería, por ejemplo, que fuera un producto de buena calidad. Entonces, normalmente esos dos elementos van en contraposición, ¿sí? Porque a veces lo que es de buena calidad, pues requiere que tenga unos buenos materiales. Y normalmente los materiales buenos son costosos. Entonces, el hecho de que eso sea costoso, pues va a hacer que vaya en contra de la característica que me dijo el cliente que fuera económico. Bien, entonces allí viene una dualidad y uno digo, bueno, si el cliente me manifestó que quería que el artículo fuera económico, o por lo menos yo desde el punto de vista de la producción necesito que sea económico de producir, pero me pide que esté hecho con buenos materiales o con excelentes temas de manufactura y acabados, pues eso va en contraposición porque eso es costoso. Entonces, ¿cuál de las dos características debería ser más importante que la otra? Entonces ahí viene un problema y es que, bueno, ¿a cuál le hago caso? Porque cuando yo esté creando la propuesta, entonces yo digo, listo, voy a hacer la escalera entonces en fibra de carbono. Claro, la fibra de carbono hace que sea muy resistente, que sea alta calidad y tiene un montón de cuestiones, por ejemplo, que no es un material que no conduce la electricidad y tal, y bueno, todo esto sí, pero es que un proceso de transformación de la fibra de carbono es un proceso muy costoso. Entonces no podría llegar a ser una escalera económica o por lo menos para comprar, para que la puedan comprar el segmento objetivo de mercado al cual yo me estoy dirigiendo. Entonces en ese caso, ¿qué hago? ¿A cuál le hago caso de las dos características? Entonces para eso está la metodología del árbol de objetivos ponderado. ¿Listo? Entonces vamos a iniciar acá la presentación acerca de qué es el árbol de objetivos como metodología y luego cómo lo podemos ponderar. Entonces, mire, vamos a hablar acerca del método de árbol de objetivos. Ahí sí cambio la diapositiva. ¿Me confirman, porfa? Sí, profe. Sí, profe. Sí. Listo. Vale, entonces vamos a hablar acerca del método de árbol de objetivos. Mire, una vez definidas e identificadas las diferentes clases de atributos, refiriéndome a las cuatro familias, metas, objetivos, restricciones, funciones y medios, mire, se pueden eliminar, ojo con este eliminar que está entre comillas, ¿listo? Porque realmente no es eliminar porque no me sirvan, sino eliminar es dejar como en stand-by, ¿sí? Las restricciones, las funciones e implementaciones. Es decir, yo de las cuatro familias voy a dejar a un lado las restricciones, las funciones y las implementaciones y solamente voy a trabajar con los objetivos, con los atributos que encontré y que clasifiqué como objetivos para construir el árbol de objetivos. Entonces, construye el árbol de objetivos solamente con la familia de metas y objetivos. ¿Listo? Este eliminar, después se los explico más adelante en una clase, para qué vamos a utilizar las restricciones, funciones e implementaciones. Vamos a utilizarlas ya como al final del curso para establecer una metodología que se llama análisis funcional. Por ahora no vamos a hablar de eso, sin embargo ahí les digo pues que no es que realmente sea eliminar, sino dejar en stand-by. Entonces, ¿qué es el árbol de objetivo? Primero, es un esquema gráfico que contiene los objetivos de un proyecto en ramificaciones según su importancia. Entonces, mire que aquí ya empezamos a ver la primera característica que tiene el árbol de objetivos. Primero, que es un esquema gráfico. Y por ser un esquema gráfico me va a permitir visualizar de una manera muy fácil
cuáles son los objetivos en un orden de importancia inicialmente jerárquico. Ya vamos a tocar el tema de lo de la jerarquía y qué significa esto. Y bueno, número dos, ¿para qué se realiza el árbol de objetivos? Pues se hace para tomar decisiones estratégicas y poder ver el proyecto de forma global. Es decir, cuando yo veo todas las características del proyecto como tal, o sea, el producto que debería alcanzar el producto, entonces noto que hay algunos objetivos que son más importantes que otros, pero también voy a ver que hay unos que dependen de otros, es decir, yo no puedo cumplir la característica, por ejemplo, de que sea de bajo peso si tengo unos objetivos perdón, si no he cumplido previamente unos objetivos, por ejemplo, que sea hecho de materiales livianos. ¿Listo? O sea, yo tengo que cumplir primero que sea de materiales livianos para poder cumplir la característica de que sea de bajo peso o que alcance un bajo peso. Entonces esto me va a permitir tomar decisiones del proyecto porque si yo requiero cumplir primero unos objetivos que entre comillas tienen menor importancia que los que están en una jerarquía un poco más alta, pues entonces debería iniciar por resolver primero todos esos objetivos específicos que me están dando la solución para que se cumplan los objetivos más generalizados. ¿Listo? Ahorita vamos a ver y me van a entender un poquito qué significa, perdón, el esquema gráfico. Entonces tiene esas dos características, esquema gráfico y la segunda que me permite tomar decisiones estratégicas del proyecto. Nosotros teníamos de la clase pasada, de la clase del martes, un listado de atributos, ¿listo? Entonces vamos a recordar algunos atributos que tenía ese listado. Entonces una vez identificamos los objetivos, la lista inicial de atributos para crear una escalera segura queda reducida a: la escalera debe ser útil, servirá para sujetar tubos con duct y alambres en techo, se podrán reparar tomas de corriente en lugares altos, servirá para reemplazar focos. Bueno, ahí hay unas características que son los atributos básicamente que habíamos hablado en la clase del martes y esos atributos están clasificados. Entonces básicamente yo lo que voy a hacer es que de este listado extraigo únicamente los objetivos y con esos objetivos voy a ir al primer paso, que es crear el esquema gráfico del árbol. Pero ¿cómo hago el esquema gráfico del árbol? Entonces ahí es donde viene el proceso de la jerarquización. Muchachos, ¿qué entienden ustedes por jerarquización? Ese concepto, cuando ustedes hablan de jerarquía, ¿qué les vende? ¿De qué les vende la idea? Que tiene más Organizar prioridad. de acuerdo a un valor. ¿Cómo? Perdón, Joana. Organizar una información o algo de acuerdo a un valor. Ok, organizar algo de acuerdo a un valor. Es decir, que cuando hablamos del valor hay unas cosas que tienen mayor valor que Más otras. peso. Ajá. Ajá, correcto, mucho más peso. ¿Alguna otra definición? Mire, por ejemplo, en un contexto, o sea, cuando hablamos de jerarquización en un contexto cotidiano, a mí me gustan mucho los ejemplos cotidianos porque los llevan a uno a poder identificar los conceptos, digamos, en cosas que uno conoce normalmente. Entonces, un contexto cotidiano como el fútbol, cuando a veces los periodistas deportivos hablan, no, Lionel Messi es un jugador que tiene mucha jerarquía dentro de su equipo. Entonces, ¿qué significa eso? Pues nosotros lo entendemos como que, bueno, digamos que en el caso de Lionel Messi que juega en el Paris Saint-Germain, eh, es un jugador digamos, tiene mucha jerarquía, quiere decir que es un jugador de alto nivel, ¿sí? O sea, de los 20 piola que conforman el plantel, de los 25 o 30 que conforman el plantel, digamos que Lionel Messi es de los que está por encima por un nivel de calidad, porque tiene mayor importancia, porque es un jugador muy bueno, porque es un jugador que le aporta muchísimo más al equipo, etcétera, etcétera. Entonces, cuando hablamos de jerarquía, así como decía Joana, estamos hablando o evaluando también el nivel de importancia que tiene una cosa sobre otra. ¿Listo? Entonces, en este caso, cuando hablamos de la jerarquización de los objetivos, es netamente una evaluación temprana y que nos puede servir, digamos, para la correcta clasificación
de esos atributos que ya tenemos en esa familia. Es decir, nosotros vamos a encontrar cuáles objetivos dependen de otros de acuerdo a su grado de importancia, como lo que les mencionaba ahorita. Si mi característica es, yo quiero hacer que mi escalera sea útil, bueno, ¿cuáles serían las características a alcanzar que hacen que esa escalera sea útil? Por ejemplo, que se pueda utilizar en cualquier parte, ¿sí? En cualquier tipo de terreno. Entonces, si se cumple esa característica de que se pueda utilizar en cualquier tipo de terreno, pues eso va a ser útil a la escalera. Lo que quiere decir que útil tiene una jerarquía mucho mayor que el objetivo de que se pueda utilizar en cualquier terreno. ¿Listo? Entonces, de esa manera nosotros hacemos un barrido por toda el listado de objetivos, de metas y objetivos, para encontrar cuáles dependen o cuáles tienen una dependencia unos de otros. Entonces, la jerarquización de los objetivos es una tarea que define cómo va a estar construido el diagrama del árbol de objetivos, es decir, esa es la que me va a definir gráficamente cómo se va a construir el árbol. Mire, una forma de iniciar el agrupamiento de los objetivos en la lista sería la siguiente. Número 1, preguntarse por qué se está interesado en que se cumpla esa característica, esa determinada característica. Ejemplo, ¿por qué se desea utilizar la escalera al aire libre? Bueno, pues probablemente porque eso hace útil a la escalera. ¿Listo? Número 2, segunda pregunta. ¿Por qué el interés de que la escalera sea útil? Probablemente para que las personas la puedan comprar, es decir, que tenga posibilidad de comercialización. Es decir, a mí como dueño del negocio me interesa que la escalera sea útil, porque si la gente la encuentra útil, pues quiere decir que se va a vender mejor, es decir, va a tener posibilidad de comercialización. Por ende, la característica de que sea útil, ¿sí?, es importante y se debe cumplir primero para que tenga posibilidades de comercialización, lo que quiere decir que el objetivo de que se pueda comercializar o de que sea comercializable es mayor o tiene un grado mayor de importancia dentro de la jerarquía que sea una escalera útil. ¿Listo? Es decir, útil depende de que tenga posibilidad de comercialización. Y así sucesivamente. O sea, lo que hacemos es seguir continuando con la clasificación y de esta manera construir un esquema jerarquizado. ¿Cómo es un esquema jerarquizado? Mire, se lo muestro acá. Entonces, de acuerdo al listado de objetivos que nosotros vimos ahorita en la diapositiva, en dos diapositivas anteriores, mire, ¿Ustedes lo quedan escuchan? así. Dime. Bueno, mire, el esquema jerarquizado queda así. Esto es como cuando uno hace una tabla de contenido de un trabajo escrito. Sí, que hay contenidos que se tienen que dar primero para después entender los temas generales. O sea, yo voy de lo específico o de lo particular a lo general. ¿Listo? Entonces, aquí es lo mismo. Mire, este que tiene el número 0 sería el objetivo principal. ¿Sí? El objetivo principal en este caso es crear una escalera segura para electricistas. Es como la definición del objeto o del diseño. Crear una escalera segura para electricistas. Bueno, para que se pueda cumplir ese objetivo, entonces, ¿qué se debe cumplir? Número 1, que la escalera sea segura. Número 2, que la escalera tenga posibilidad de comercialización. ¿Listo? Entonces, si se cumplen estos dos, el punto 1 y el punto 2, se estaría cumpliendo el punto 0. Ah, bueno, pero es que resulta que para que se cumpla que la escalera sea segura, se deben cumplir los puntos 1.1 y 1.2. En el caso del 1.1, la escalera debe ser estable y en el 1.2 la escalera debe ser relativamente rígida. Entonces, para que se cumpla lo de que la escalera sea estable, ¿qué se tiene que cumplir? El punto 1.1.1, que es estable sobre piso y superficies lisas. Y el 1.1.2, que es escalera estable sobre suelo relativamente nivelado. Entonces, mire, aquí tenemos, permítame un momentico, yo saco las herramientas de anotación. Listo. Listo, entonces tengo acá, mire, si se cumple este y este, se está cumpliendo este de acá. Bien, si se cumple este de acá,
y este de acá, también se está cumpliendo este de acá. Y si se cumple este de aquí y este de acá, pues también se está cumpliendo este de acá. ¿Listo? Entonces mire que allí está ligado el grado de importancia de lo que hablaba ahorita, de la jerarquización de los objetivos. Entonces, bueno, mire que aquí está el esquema jerarquizado. Entonces tenemos aquí, listo, para que se cumpla este objetivo de que la escalera deba ser segura, se deben cumplir todos estos objetivos. Pero para que se cumpla el segundo objetivo de que la escalera tenga posibilidad de comercialización, entonces se deben cumplir 4 objetivos. Que la escalera sea útil, que sea relativamente barata, que sea portátil y que sea durable. Es decir, esas 4 características hacen que sea comercializable, que llame la atención comercialmente hablando. Entonces, para que sea portátil, debe ser ligera y debe ser pequeña cuando esté lista para ser transportada. Para que sea útil en interiores, debe ser útil para realizar trabajos de electricidad y útil para realizar trabajos de mantenimiento. ¿Listo? Entonces, mire, una vez yo tengo establecido así con el listado de atributos, mire que podría o no encontrar relación entre algunos, entonces allí se pueden crear nuevos objetivos también que amarren a varios. Por ejemplo, el hecho de que la escalera tenga posibilidad de comercialización, pues eso es una característica que me interesa a mí porque yo soy el dueño del letrero, el dueño de la empresa y necesito vender, ¿ya? Pero yo necesito ese objetivo para que a su vez amarre los que sí encontré dentro de la investigación, que son los que pedía el cliente, que son, por ejemplo, que sea barata, que sea portátil, que sea durable y que sea útil. ¿Listo? Eso sí me lo dijo el cliente. Entonces, ¿cómo encuentro yo una característica común a todas esas a esos 4 atributos? Pues la genero, o sea, genero un nuevo objetivo que los amarre a todos. Es decir, el hecho de que sea útil, barato, portátil, durable, son características que está buscando el cliente, que le llama la atención, lo que hace que la escalera sea comercializable. Entonces, bueno, amarro esas 4 características con que sea una escalera comercial. ¿Listo? Entonces, cuando yo tengo esto, mire lo que hago. Construyo el esquema organizado, el esquema gráfico del árbol de objetivos. Mire, este es el árbol de objetivos construido. Entonces, ¿cómo salió ahí? Mire que aquí tengo básicamente los mismos elementos. Una escalera segura para electricistas. Mire aquí, escalera segura. ¿Listo? Que la escalera sea segura, que la escalera tenga posibilidad de comercialización. Míralo acá, que sea segura o que tenga posibilidad de comercialización. Para que sea segura que debe cumplirse, que sea estable y que sea relativamente rígida. Mire, estable, rígida. Para que sea estable sobre pisos planos, perdón, sobre piso nivelado y sobre pisos superficies lisas. Entonces vea las dos características acá. Vamos al objetivo, al segundo objetivo, que la escalera tenga posibilidad de comercialización. Debe ser útil, barata, ligera y durable. Perdón, barata, portátil, durable. Mírenla acá. Útil, barata, portátil, durable. Listo. ¿De qué depende que sea útil? Útil en interiores, útil al aire libre, útil debe ser de la altura apropiada. Interiores, exteriores, altura correcta. Si es útil en interiores para realizar trabajos de electricidad, para realizar trabajos de mantenimiento. Mire, electricidad, mantenimiento. ¿Sí? Muchachos, ¿alguna pregunta hasta ahí? ¿Es claro cómo armar el esquema jerarquizado? Listo. Bien, por ahí me hacen deditos pulgares hacia arriba, entonces quiere decir que está claro. Bueno, Valmer, ya acabo de leer el mensaje allí. Listo, no hay problema. Ahorita al final de la clase me presentan los avances. Hacemos la asesoría. Gracias. Bien, listo. Entonces, ese es el esquema jerarquizado. ¿Qué vemos en el esquema jerarquizado, muchachos? Pues aquí estamos viendo
la primera característica que tiene el árbol de objetivos, que es ver gráficamente al proyecto, ¿sí? Esto es lo que yo voy a terminar haciendo, este va a ser mi diseño y mi diseño debe tener todas estas características que ustedes ven acá, todos estos objetivos. Entonces, si se cumplen estos dos, se cumple este. Si se cumplen estos tres, se cumple este. Si se cumplen estos cuatro, se cumple este. ¿Listo? Entonces, mire que aquí voy desde características específicas a características que cada vez van siendo más generalizadas. Es decir, bueno, aquí está de izquierda a derecha, perdón, de derecha a izquierda, ¿sí? Empezando por acá, por lo más, digamos, específico, hacia lo más generalizado, que es que está a la izquierda. Pero perfectamente esto podría estar, digamos, de arriba a abajo o de un lado para otro, bueno, como ustedes quieran. Lo importante es que el esquema lleve a entender que hay unos objetivos que son o tienen menos jerarquía que otros y que dependen de otros. Entonces, en este caso, bueno, ya tenemos la primera característica. Ahora aquí viene algo interesante, entonces póngale cuidado. Se supone que si el árbol de objetivos está construido por niveles de jerarquía, quiere decir que esos niveles de jerarquía, pues me van a presentar varios objetivos que se supone que gráficamente tienen el mismo grado de importancia. ¿A qué me refiero? Yo sé que este es el más importante, porque este objetivo cero de la escalera segura, pues es el que yo tengo que lograr al final después de haber cumplido todo lo que está acá. Pero entonces, mire, si yo voy a hacer una escalera segura, esa escalera debe ser segura y debe tener posibilidades de comercialización. Ah, bueno, entonces mire que aquí tengo nivel cero y aquí este es el nivel 1. En ese orden de ideas, de acuerdo a la jerarquización básica que yo tengo acá, ¿cómo debería pensar yo cuál de estos dos objetivos que están en el nivel 1 es el más importante que el otro? Es decir, si yo tengo que hacer como al final un diseño que sea una escalera segura, ¿qué importa más desde el punto de vista de las características que yo le voy a incluir a la escalera? Que sea segura o que tenga posibilidades de comercialización. Es decir, esto es un 50-50 o esto va a ser un 70-30 o va a ser un 40-60 o va a ser un 80-20. ¿Qué creen ustedes? ¿O cómo puedo definir eso? Sería más importante que fuera Profe, segura. hay que darle una ponderación, ¿no? Ajá. ¿Y qué significa ponderar? Un Pues hay que darle porcentaje. como, sí, hay que darle un valor, digamos que eso me lleva a mí a esa matriz de que aplicamos en introducción, la matriz de Holmes creo que es, Ajá. que pues, digamos que varias personas participábamos en dar ese peso, ¿no? Decir qué es más importante, que sea seguro o que se pueda comercializar. Entonces, cada persona daba su punto de vista y de acuerdo a eso, entonces, pues la una quedaba como en primer lugar y la otra en segundo lugar. Para Ajá. este caso, pues no sé cómo lo explica la metodología. Correcto. Exacto. Paola, de pronto quiere redondear algo allí que ibas a hablar. Eh, no, profe, pues, se decía que cuál era más importante entre esas dos, la comercialización y la seguridad, Ajá. era la pregunta. No, pues yo estaba, era diciendo que pues se le debería dar más porcentaje a la seguridad. Ok, ¿tú crees que se le debería dar mayor importancia a la seguridad? ¿Listo? Pero bueno, entonces vamos a hacer, hay algo interesante allí en las definiciones que dan las dos compañeras o en la forma de poder evaluar si esos dos objetivos, cuál de los dos es más importante. Y les voy a decir por qué es importante tener en cuenta lo que dijo Joana, pero también lo que dijo Paola. Lo que supone Paola es que la escalera debería ser segura porque el cliente va a ser el usuario, el principal usuario de ese producto. Y por supuesto la seguridad pues ante todo, porque si nosotros miramos por ejemplo las necesidades debidas a un uso no previsto, si yo hago una escalera que no sea estable y que no sea rígida, ¿qué va a pasar? El cliente se me va a caer ahí.
y eso va a ser un problema para mí, porque la escalera va a ser percibida como un objeto que no sirve. ¿Listo? Va a pasar lo que nos decía con el ejemplo del pedal del carro Ajá, es correcto, exactamente. Sí, o sea, adelante puede percutir. tengo que hacer la escalera, digamos, de acuerdo a que no vaya a fallar, precisamente, ¿sí? Eso hace buena la escalera y que la escalera sea percibida como segura. Claro, pero si yo tengo una escalera que es muy segura, pero ojo, no me sirve para nada, o sea, no es útil, no es económica, no es portátil y no es durable. Sí, es la escalera más segura del mundo, pero no es barata, no es útil, no es portátil y no dura nada. Entonces, pues tampoco como que la gente no la va a comprar. Entonces también sería un producto que tiene la tendencia a fracasar. Sí, entonces pilla allí que debe haber sí, como un equilibrio entre las dos características, refiriéndome a que sea seguro o que tenga posibilidad de comercialización. Eso es lo que estamos intentando establecer. ¿Qué porcentaje es seguro y qué porcentaje es de posibilidades de comercialización? Entonces Joana decía algo muy importante. Bueno, pero es que el hecho de que sea segura o que tenga posibilidades de comercialización, yo lo puedo evaluar a través de una metodología, a través de una ponderación. Claro, cuando yo busco ponderar, pues nuevamente volvemos al tema de la jerarquización. O sea, ponderar, ¿qué significa? Es darle un valor a algo para saber cómo está en relación con otro, es decir, para poderlo comparar. Entonces, desde el punto de ponderación, mire que Joana dice, mire, podríamos utilizar, por ejemplo, una matriz de Olms, que fue una metodología que vimos en Intro 1. Entonces, ¿qué pasa con esa metodología? La matriz de Olms, ¿qué hace? Me permite evaluar a través de me permite identificar a través de la evaluación de determinados criterios cómo se comportan 2, 3, 4, 5, 7, 20 alternativas en relación a esos criterios y eso me permite definir cuál es la más importante de todas o cuál es la que tiene la mayor viabilidad. ¿Listo? Para ser construida, para ser implementada, dependiendo obviamente del objetivo que esté cumpliendo la matriz de Olms. Y eso es claro para todos. Entonces, lo que vamos a hacer es algo muy parecido a la matriz de Olms. ¿Sí? Vamos a empezar a evaluar precisamente cuál de esos dos objetivos o cuál de los, digo dos porque pues solamente estoy evaluando, digamos, si es el nivel 1, pero qué tal si cogemos el nivel 2, donde se supone que estos están como al mismo nivel. Bueno, ¿cuál es la característica más importante aquí? Que sea estable, que sea rígida, que sea útil, barata, portátil o durable. Entonces también ahí podría establecer cuál es más importante dentro de este nivel cada uno de esos objetivos o qué nivel de importancia tienen en el nivel 4. Sí, entendiendo que esto Profe, es ahí 0, tengo 1, una 2, pregunta. perdón, el nivel 3. Dime. El nivel de ponderación uno lo da, o sea, uno empieza en 100, o sea, tiene que dar 100 siempre, o sea, en cada nivel tiene que dar 100, o cómo se hace la ponderación. La sumatoria de estos dos debe ser el 100% de este. ¿Sí? Porque de este dependen estos dos. La sumatoria de estos cuatro debe ser el 100% de este. Ahora, lo que yo tengo que averiguar es que si este vale el 25, este el 25, este el 25, este el 25, o si este vale el 30 y este vale el 10 y este vale el... ¿Sí? O sea, ¿qué porcentaje dentro de la importancia ocupa para que se cumpla este objetivo? Eso es lo que voy a intentar establecer a través de la ponderación que vamos a hacer ahorita. ¿Listo? Entonces, póngale cuidado a algo. Las dos compañeras estuvieron de acuerdo en un punto que es lo más importante para este caso. Y se supone que estos objetivos, ¿quién los dijo? O sea, si están aquí dentro de la metodología es porque los dijo alguien. ¿Quién los dijo? El cliente que está solicitando, Exactamente, que porque está pidiendo las caretas. exactamente, porque el cliente o el usuario final, porque recuerden que esta información salió fue del usuario en contexto. Estos son los atributos que fueron las declaraciones del cliente que yo cogí y las convertí como atributos de diseño, es decir, como características de diseño. Entonces, de acuerdo a eso, ojo, como yo aquí estoy diseñando para alguien más, independientemente si me gusta o no me gusta el proyecto a mí, estoy diseñando para alguien más. ¿Quién me puede decir qué característica es más importante? Que sea estable, rígida, útil, barata, portátil o durable.
¿Quién lo puede decir? El cliente. El cliente. Entonces, ¿qué es lo que nosotros vamos a hacer para poder evaluar el grado de importancia de cada uno de estos objetivos? Lo que vamos a hacer es remitirnos a la investigación de la problemática que tenemos para poder escudriñar allá y mirar cuáles son los datos que me van a permitir identificar si la característica que dice el cliente que le importa más es que sea estable o que sea rígida o que sea útil o que sea barata, portátil y durable, y eso lo vamos a poder establecer haciendo no solamente la investigación y escudriñando los elementos de la investigación que me van a permitir identificar ese grado de importancia, sino también convirtiendo o dando una numeración, una ponderación a ese dato que estamos encontrando. Entonces aquí es donde viene la parte del árbol de objetivos ponderado. ¿Listo? Entonces mire lo que sucede. Bueno, primero, antes de mirar la ponderación, ¿qué hacemos con las restricciones, las funciones y las implementaciones? Que son los otros tres atributos, familias de atributos que tenemos. Entonces, mire, funciones e implementaciones las vamos a dejar a un lado por ahora, solamente vamos a registrar el listado y lo que hacemos es tomarlas más adelante. Las restricciones, ojo, sí podrían ser reintroducidas en un lugar apropiado del árbol de objetivos. Ojo con lo que voy a decir aquí. Mire, es importante reconocer que las restricciones están relacionadas con los objetivos y los afectan. ¿Listo? O sea, ¿qué hace la restricción a un objetivo? Esclarece, ¿sí? Puede identificar, o sea, le permite aclarar a uno qué significa el objetivo o qué significa esa característica. Pero ojo, las restricciones y los objetivos son dos tipos de atributos diferentes. Recuerden que el objetivo es lo que el diseño debe alcanzar, la restricción es lo que limita el comportamiento en el funcionamiento del dispositivo o el producto pues que yo estoy creando. Entonces, por ser diferentes, también se utilizan de una manera diferente. Pero ¿cómo los puedo reintroducir? O sea, ¿cómo puede esas restricciones ayudarme a identificar elementos del objetivo para poder tenerlos claro a la hora precisamente antes de ponderarlos? ¿Sí? Para poder tener claro cómo es que es el objetivo y qué implica el objetivo desde el punto de vista del cliente, de lo que dijo el cliente, para yo no cometer el error de dar un nivel de importancia, un grado de importancia mayor a otro, sin antes tener en cuenta esa característica. Entonces yo los puedo reintroducir. Les voy a mostrar ejemplos de un árbol de objetivos construido con restricciones y del mismo árbol de objetivos sin las restricciones, y van a ver que puede dar el que no tiene las restricciones introducidas puede dar ambigüedad a la hora de evaluar los objetivos. Por ejemplo, mire que aquí hay un árbol de objetivos con restricciones. En este caso es un árbol de objetivos donde se pretende crear un envase seguro para bebida. Mire, el envase seguro para bebida depende de dos cosas: que sea seguro y que promueva las ventas. Mire que cuando yo evalúo la seguridad, si están las restricciones, puedo entender que las restricciones no solamente están incluyendo o están complementando este objetivo de que sea ambientalmente benigno, sino que están aclarando la seguridad en términos de qué va. ¿Sí? Mire la diferencia entre un árbol de objetivos con restricciones y un árbol de objetivos sin restricciones. Mire, si yo evalúo un árbol de objetivos sin restricciones, lo que entiendo aquí de este árbol de objetivos es que la seguridad únicamente depende de que el envase sea ambientalmente benigno. ¿Qué entienden ustedes por un envase ambientalmente benigno? Que no contamine el medio ambiente, que lo contamine al mínimo. Exactamente. Entonces ahí estamos indicando que prácticamente la seguridad únicamente depende del material del envase. ¿Sí? Porque si ese envase va a ser desechado y resulta que el material es contaminante, entonces no va a ser ambientalmente benigno. Entonces mire que si yo lo muestro así el árbol de objetivos sin las restricciones, voy a tener la limitante, ¿sí? Voy a estar como metido en dos parámetros, ¿sí? Como metido en un límite que me dice que el objetivo de que el envase sea seguro depende única y exclusivamente del material del cual esté hecho,
en términos de si contamina o no contamina. Y eso no es del todo cierto, porque si no, entonces cuando yo vaya a evaluar el grado de importancia de este ambientalmente benigno con respecto a los de su nivel, voy a encontrar que probablemente como solamente está identificando esa característica, pierda importancia en relación a todo lo demás, cuando realmente la importancia debe estar dada, ¿sí? Y aquí vuelvo a reiterar que las restricciones lo que hace es esclarecer el objetivo. Esa importancia no solamente está dada por el material que sea ambientalmente benigno, sino también desde el punto de vista del uso, de la interacción con el usuario, no tenga bordes filosos y que sea químicamente inerte. Entonces, ¿qué es químicamente inerte? Que por ejemplo digamos que es un envase de agua, pues que cuando usted tome el agua no le sepa plástico, ¿sí? O si es un jugo, pues que digamos el material del cual esté hecho, cuando usted se lo tome, pues se puede asegurar de que ese líquido que usted está tomando, con ese líquido que usted está tomando no está ingiriendo otras sustancias o el material no está liberando otras sustancias que de pronto le puedan hacer daño a usted. Es decir, seguridad en términos del uso y de lo que está conteniendo. Y también seguridad en términos de que cuando usted vaya a poner la boca en la boquilla, pues no se vaya a cortar, ¿sí? No se vaya a cortar los labios. Entonces mire que cuando yo incluyo estas restricciones acá, ojo que no están modificando el objetivo, ¿sí? No lo están modificando, simplemente lo están dando a entender de una mejor manera. Y cuando yo lo entiendo de una mejor manera, probablemente la calificación en la ponderación vaya a ser justa, ¿listo? Y no vaya a perder ese grado de importancia precisamente porque no tengo en cuenta las restricciones, que es lo que lo está esclareciendo. ¿Listo? Entonces, espero que esa parte, digamos, haya quedado clara. No necesariamente uno en todos los árboles de objetivos debe incluir las restricciones, solamente incluyanlas cuando sientan ustedes que de pronto hay algún objetivo que necesita ser aclarado para poder ser interpretado. Porque en este caso las restricciones no entran dentro de la ponderación, solamente entran a esclarecer el objetivo, pero no entran dentro de la ponderación, de las tablas de ponderación, que es lo siguiente que vamos a ver. Las tablas de ponderación, el ejemplo que vamos a ver, lo vamos a seguir viendo con este árbol de objetivos, el de envase seguro para bebidas. ¿Listo? Entonces, bueno, ahora sí, vamos a la parte de la ponderación. Mire, tablas o cuadros de comparación por pares. El objetivo de la técnica de los cuadros de comparación es identificar el valor o importancia relativa de un objetivo con respecto a los otros, obviamente dentro de su mismo nivel, ¿no? Y ordenarlos como corresponde. La técnica puede ser utilizada para clasificar objetivos que están al mismo nivel en la jerarquía y que están dentro del mismo grupo o clase. Esto es lo que les he venido diciendo. Debe ser aplicado de arriba a abajo, en este caso estamos hablando de izquierda a derecha, de modo que los objetivos de alto nivel se comparen y clasifiquen antes que aquellos de niveles más bajos y más detallados. Recomendación, muchachos, siempre arranquen, es decir, si ustedes establecieron un árbol de objetivos que tiene más de 3 niveles, arranquen por el nivel 3, ¿sí? Porque el nivel 3 les va a dar, es decir, y aquí les quiero que hagamos un análisis del gráfico, de lo que representa el gráfico de un árbol de objetivos. Mire, se supone que este objetivo de aquí, si se cumple, o sea, si se cumplieron todos, este objetivo quiere decir que se cumplió el 100% del proyecto, ¿correcto? Es decir, el valor de este es el 100%. Lo que nosotros estamos intentando establecer es qué porcentaje de ese 100% es este y qué porcentaje de ese 100% es este. Supongamos aquí pues que después de la ponderación nos dio que es 70-30, es decir, que este vale el 70% y este vale el 30%, es decir, si se cumple este, se cumple el 70% de este. Si se cumple este, se cumple el 30% de este. Bien. El siguiente nivel, ¿qué quiere decir? Que si este vale el 70, pues cada uno de estos tendrá un valor diferente. Digamos que este valga el 10, este valga el 20, este valga el otro 20, este valga el 30, es decir, la suma de todos va a valer el 100.
pero si yo sumo todos estos, quiere decir que se cumplió el 70%. Por ende, conforme se van alejando del primero, se van alejando de los niveles, ¿cuál es la tendencia? Pues que estos últimos de acá tienen tendencia a ser ¿qué? Menores, o sea, a tener un valor porcentual mucho menor. Y entre más niveles haya, quiere decir que los de los últimos niveles tienen la tendencia a ser ¿qué? A parecerse al cero, o sea, no valer casi nada. Entonces, en la medida en que yo encuentre un árbol de objetivos o construya un árbol de objetivos y el gráfico tenga muchos más niveles, pues va a llegar a unos niveles donde ya el valor es despreciable, ¿sí? ¿A qué me refiero? A que por acá, digamos, por el nivel número 4 o 5, ya hay unos objetivos que digamos que si se cumple se está cumpliendo el 1% del proyecto. Pues, ¿qué puede hacer uno con el 1% cuando aquí tengo uno que vale el 30%, por ejemplo? Pues prefiero, bueno, entre comillas, desechar esta característica o simplemente omitirla porque es una característica que tiene una menor importancia que la que tengo acá. Y más bien en un proceso creativo, pues de acuerdo a ese análisis, pues me preocupo porque tengan el peso adecuado los objetivos de un nivel mucho más alto, ¿sí? Entonces, mi sugerencia es que cuando ustedes tengan un árbol de objetivos, empiecen a evaluarlo a partir del tercer nivel, porque el tercer nivel pues tiene un grado de importancia bastante alto, pero adicionalmente pues no va a hacer que yo pierda trabajo analizando la importancia, digamos, de otros niveles en los cuales, digamos, hay características que puedo omitir, ¿listo? Para que se cumplan otras. Sí, yo no voy a dejar de cumplir una característica que está aquí por ponerle importancia a una que tiene menor valor desde la jerarquización como tal. Entonces, ahora sí, teniendo eso en claro, vamos a mirar las tablas o cuadros de comparación por pares. Voy a tomar el tercer nivel ambientalmente benigno, fácil de distribuir, conservar el sabor, atractivo para los padres, permitir flexibilidad de comercialización y generar identidad de marca. Entonces voy a comparar cuál de estos es el más importante. Entonces vengo y los pongo en un cuadro de comparación por pares. Mire, la técnica del cuadro de comparación por pares es comparar cada uno de los objetivos con los otros que están a su mismo nivel. ¿Y quién es el que me va a dar la respuesta de cuál es más importante que el otro? Pues la investigación que yo hice, es decir, el cliente. Como yo extraje la investigación del cliente, entonces me voy a preguntar, bueno, ¿cuál es más importante? ¿Que sea ambientalmente benigno o que sea fácil de distribuir? ¿Qué me manifestó el cliente? Entonces voy y busco en la investigación. Ah, bueno, es que el cliente dijo que a él le importaba que fuera ambientalmente benigno. Listo. Voy a asignar 1. Entonces, ¿cómo es el proceso de la asignación aquí, muchachos? Ojo, si el atributo, aquí lo que vamos a utilizar es una ponderación que únicamente incluya un código binario, es decir, o 0 o 1, entendiendo que 1 se va a asignar al objetivo que tiene la importancia y el 0 pues se le va a dar al otro que no tiene, que es menos importante. ¿Listo? Dentro de la comparativa, relacionando obviamente lo que me dijo el cliente. Entonces, ojo, si el objetivo que está dentro de la columna es el que tiene el grado de importancia mayor al otro, asignamos 1. Si en la comparativa el objetivo que tiene el grado de importancia no es el que está en la columna, sino que es el que está en la fila, vamos a asignar 0. ¿Listo? Ya les voy a decir por qué. Mire, obviamente ustedes ven estas casillas rojas porque no tiene mucho sentido comparar el objetivo con el mismo. ¿Sí? Ambientalmente o ambientalmente benigno. ¿Cuál de los dos es más importante? Pues tienen el mismo grado de importancia. Por eso omitimos ese valor allí cuando se comparan uno con el mismo. Pero entonces aquí lo que nos vamos a encontrar es una comparativa de dos vías. Vía número 1, mire, yo comparo ambientalmente benigno o fácil de distribuir. ¿Qué me dijo el cliente? No, el cliente probablemente el perfil del cliente sea una persona de estas que hace separación de basuras en su casa, que le importa mucho el medio ambiente, que siembra árboles,
que educa a sus hijos sobre cómo generar menos desperdicios, que utiliza, digamos, un carro eléctrico, sí, como que es una persona con esta tendencia al medio ambiente, a cuidar el medio ambiente y los animales y todo eso. Entonces, por ejemplo, para él es muy importante que sea ambientalmente benigno, más que sea fácil de distribuir, porque pues la parte de distribución o de encontrarlo en cualquier centro comercial o en cualquier grande superficie, digamos que al cliente no le importa. Si él lo puede encontrar o no, no pasa nada, siempre y cuando sea eh, amable con el planeta. ¿Listo? Entonces, en este caso, como este tiene el grado de importancia, signo 1. Ah, bueno, en la comparativa, prefiero que sea ambientalmente benigno o que conserve el sabor. Entonces, como el cliente o el perfil del cliente es una persona tan arraigada al tema del medio ambiente, no, pues no importa si el sabor le cambia un poquito a lo que yo me estoy tomando, siempre y cuando no contamine. Entonces, para él es más importante la característica de que sea ambientalmente benigno. Que sea atractivo para los padres o ambientalmente benigno, no, pues sigo con el que sea ambientalmente benigno. Que tenga flexibilidad en la comercialización, no, también es más importante que sea ambientalmente benigno. Que la identidad de marca esté clara, no, no importa. Me interesa que no contamine. Entonces mire que el perfil del usuario, de acuerdo a la investigación que hizo que para él en las comparativas con todos los diferentes objetivos del mismo nivel, diera 1, es decir, fuera más importante ambientalmente benigno. Entonces ahí tengo la comparación de la primera vía, que es este contra todos los demás. Ahora póngale cuidado. Fácil de distribuir o ambientalmente benigno. Ah, bueno, me parece que esta comparativa ya la habíamos tenido aquí. Mírela aquí, ambientalmente benigno con fácil de distribuir. Y previamente, ¿qué había dicho yo? Yo había dicho que de acuerdo a la investigación que tenemos del cliente, esto era 1, quiere decir que este era el principal. Por ende, en esta comparativa de segunda vía, este debe ser 0. ¿Por qué? Porque el grado de importancia lo tiene este. ¿Listo? Entonces aquí hay algo importante, muchachos, porque si por ejemplo usted hace la comparación de la primera vía y aquí le da 1 y después más adelante de haber investigado y de haber encontrado pues en la investigación diferentes datos, usted vuelve a hacer la comparativa de la segunda vía y vuelve y encuentra que aquí este es 1, entonces va a tener un problema. Y el problema es que usted no pudo establecer si realmente era ambientalmente benigno o fácil de distribuir el que tenía el grado de importancia. Entonces, en ese caso donde los dos dieron 1 o tienen el mismo nivel de importancia, ¿qué debe hacer usted? Pues se remite otra vez al cliente. Entonces hace una encuesta, hace un nuevo método de indagación y va y le pregunta al cliente para salir de la duda. ¿Sí? Cliente, ¿cuál de los dos es más importante para usted? ¿Que sea ambientalmente benigno o fácil de distribuir? No, pues a mí me interesa más la parte ecológica, entonces me voy por ambientalmente benigno. Ah, bueno, entonces ya usted sabe que en la comparativa de la segunda vía aquí ya no va un 1 sino que va un 0. ¿Listo? Entonces lo importante es que siempre haya, si en una casilla en una vía hay un 1, en la otra debe ir un 0. Si en la primera comparativa hay un 0, en la segunda debe ir un 1, porque si no, quiere decir que hay cosas que no supimos preguntar y por las cuales no podemos establecer cuál es el grado de importancia de todos los dos, de cualquiera de los dos. Eso también se convierte, digamos, a su vez en un método un método de comprobación, ¿sí? ¿Qué quiere decir? Que si en la vía número 1 usted le dio 1, en la vía número 2 le debería dar 0 o viceversa. Entonces no puede haber dos casillas con 1 o dos casillas con 0. Entonces, si hay dos casillas con 1 o dos casillas con 0, remítanse nuevamente al cliente, pregunten bien y establezcan esta vez cuál es el grado de importancia de uno sobre otro. ¿Listo? Para que lo tengan claro. Entonces, mire, ¿qué quiere decir esto también? Que si aquí todos me dieron 1 en esta fila, se supone que aquí en la columna todos deberían dar 0, porque es la comparativa de este nuevamente con todos los demás. Ahora, si yo voy a empezar a hacer la comparativa del segundo objetivo
con todos los demás, entonces voy en esta columna. Ya vimos que este dio 0, es decir, que era más importante ambientalmente benigno. Ahora, fácil de distribuir con respecto a conservar el sabor. Mire que aquí hay 0. ¿Qué quiere decir ese 0? Que es más importante conservar el sabor. Exactamente, que es más importante el de la fila, conservar el sabor. Entonces, en la comparativa de la otra vía, mire que aquí por eso tengo un 1, porque si aquí dio un 0, aquí este 1 me está corroborando que es más importante conservar el sabor. Ahora, fácil de distribuir o atractivo para padres. Es más importante para el cliente que sea atractivo para padres. Que sea fácil de distribuir o tenga flexibilidad en la comercialización. Bueno, entonces que sea fácil de distribuir. Fácil de distribuir o identidad de marca, entonces que tenga identidad de marca. ¿Listo? Entonces mire que aquí dio 0010, 1101. Debe dar lo contrario. Ahora, el tercer objetivo, conservar el sabor o que sea atractivo para padres, que conserve el sabor. Conservar el sabor o flexibilidad de comercialización, que conserve el sabor. Conservar el sabor o identidad de marca, que conserve el sabor. Entonces mira, aquí tengo 111, 000 y así sucesivamente. Flexibilidad de comercialización atractivo para padres. Flexibilidad de comercialización con identidad de marca. Entonces mire que aquí tengo 0, 1, perdón, me había adelantado acá. En esta de aquí tengo 0 y en la vía 1 había tenido 1. Entonces mire, 1100 y aquí 1 y 0. ¿Listo? Entonces, ¿cómo debería llenar uno esto? Pues primero hago la comparativa basándome en la investigación y después, a través del método de comprobación, miro vía número 1 que me dio y después investigo la vía número 2. Si los dos son iguales, entonces vuelvo y hago investigación. Si son diferentes, pues ya establecí eso. Entonces, ese es básicamente el proceso. Entonces, después de hacer la comparación por pares, voy a sumar la calificación. Aquí tengo ambientalmente benigno, sumo 1 más 1 más 1 más 1 más 1. Tengo 5. Fácil de distribuir, solamente tengo un 1 acá, entonces vale 1. Conservar el sabor tengo 1, 2, 3, 4. Atractivo para padres tengo 1, 2, 3. Flexibilidad de comercialización, no obtuvo ninguno, entonces 0. Identidad de marca tengo 1, 2. Listo. ¿Qué quiere decir? Que hasta ahora en la calificación de la tabla de cuadros o comparación por pares, tengo que el más importante es que sea ambientalmente benigno y el menos importante es que tenga flexibilidad de comercialización. Entonces pilas aquí con esto. ¿Cero qué es? ¿O qué representa el 0 dentro de los objetivos? Pues además de que es el que menos vale, pues el 0 está diciendo que es que ese objetivo no vale nada. Entonces tengan presente algo y es que si está dentro de la tabla de cuadro de comparación por pares, es porque el cliente en algún momento dijo que esa era una característica que el producto debería tener, que tuviera flexibilidad de comercialización. Entonces no sería justo pues que le diéramos un 0, sino démosle el mínimo valor que es 1. Bueno, pero para ser justo con los demás objetivos, si yo le aumento 1 a este, matemáticamente para que sea equivalente a todos los demás que tengo que hacer. Quitarle uno Sumarle más. 1 a todos. Ponerle 1 a todos, exactamente. Entonces, mire, Yo lo- ponderación se fundamenta en los resultados de los cuadros de comparación por pares. En el caso en que alguno de los objetivos no tenga puntos y para no desechar dicho objetivo que obtuvo 0 en la comparación por pares, porque en algún momento el cliente dijo que debería tener esa característica, se adiciona 1 a cada una de las calificaciones de cada objetivo meta. Y nuevamente calculamos el peso específico para cada objetivo con los nuevos valores. Entonces pilla ahí. Este tenía 5, ahora tiene 6, este tenía 1, 2, 4, 5, 3, 4, 0 pasó a 1 y 2 pasó a 3. Listo. Voy a hacer una pregunta capciosa aquí a ver si estamos entendiendo lo que está sucediendo acá. Recuerden que estos
son objetivos que están en el tercer nivel, en este nivel de acá. Lo que quiere decir que si se cumple este, que ya sé que vale 5, se está cumpliendo el 100% de este. Es decir, este ambientalmente benigno es el 100% de este. ¿Listo? Y la suma de todos estos sería el 100% de esto. ¿Listo? Entonces, aquí viene la pregunta. ¿Cuánto vale seguro? O sea, ¿cuánto vale el objetivo que está detrás de ambientalmente benigno? Entonces, póngale Otra cuidado. vez, profe, otra vez. Listo, recapitulemos ahí. Mire, Ujú. yo estoy tratando de establecer de este nivel cuál es el más importante, ¿sí o no? Y yo sé que este de aquí vale 6. Lo que quiere decir que si este se cumple, se está cumpliendo este de acá. Por ende, si este vale 6 y se cumple, ¿cuánto vale este? Numéricamente hablando, no porcentualmente hablando, sino numéricamente hablando. Si este se cumple, que este vale 6, ¿cuánto vale este? 6. Lo mismo, ¿no? Porque si este Sí. vale 6 y este se está cumpliendo al 100%, pues este también vale 6. ¿Sí o no? Sí. Ahora, de acuerdo a eso, este de aquí es la sumatoria de todos estos. ¿Sí 15. o no? Entonces ahora, volviendo otra vez al gráfico de ahorita, a la tablita de ahorita, ¿cuánto vale promover las ventas? Es decir, ¿cuánto vale el objetivo que está detrás de todos estos? 15, ¿no? 15. Exacto. Porque ¿Cómo dieron le con sumamos. eso? Pues sumando todos estos. ¿Sí o no? 2 más 5 más 4 más 1 más 3 me da 15. Entonces este que va aquí atrás vale 15. Y este de arriba vale 6. Entonces, ¿cuánto vale el objetivo principal? 21. 21. 21. Es decir, que el que está detrás de todo esto, que es el objetivo principal, vale esto, que es la sumatoria de todos los que están acá. ¿Sí? Numéricamente hablando, ya encontramos los valores de cada uno de los objetivos. Pero la pregunta es el grado de importancia y ese lo vamos a establecer no numéricamente hablando, sino porcentualmente hablando. Entonces, mire, tenemos nosotros lo siguiente. Seguro vale 6. Promover las ventas, la suma de todos estos vale 15. Y el que está aquí atrás vale 21, que es la suma de todos. ¿Listo? Entonces ahora, ¿cómo lo vamos a ponderar? ¿Cómo vamos a encontrar el valor numérico, perdón, el valor porcentual de cada uno de los objetivos que tenemos aquí? Yo sé que 21 es equivalente al 100%, porque si se cumple este que está atrás, se cumplieron todos los demás. ¿Sí? Entonces, si 21 es el 100%, ¿cuánto es 6 y cuánto es 15? Eso lo podemos hacer facilito por una regla de 3, ¿sí? O también lo podemos hacer dividiendo uno entre otro. Es decir, si este de aquí, yo necesito saber cuál es el porcentaje, pues primero entonces voy a arrancar desde el nivel 3 hacia el nivel 2. Es decir, cuánto es ambientalmente benigno en porcentaje de acuerdo a los de su propio nivel. Entonces, si se cumple este que vale 6 y este también vale 6, se está cumpliendo el 100%. Es decir, 6 entre 6, 1. Lo que quiere decir que este es el 100% del que tiene atrás. Entonces ahora vamos a hacer lo mismo con estos. Este vale 15. 15 sería el 100% de todos estos. Entonces yo quiero saber cuánto vale fácil de distribuir. ¿Cómo hago para saber eso?
2 dividido 15. Entonces eso me da 0.1333333 periódico. Entonces aquí entramos pues al tema de la aproximación. ¿Qué quiere decir eso? Que fácil de distribuir es el 13% de promover las ventas. O sea, si se cumple estoy cumpliendo el 13% de promover las ventas. Ahora, ¿cuánto vale? Conservar el sabor vale 5. Entonces 5 dividido 15, que vale promover las ventas. Eso me da el 0.33333 periódico. ¿Qué quiere decir eso? Que conservar el sabor, si se cumple, se está cumpliendo el 33% de este. Y así sucesivamente con los demás. 4 dividido 15, eso me da 0.2666 periódico. Entonces yo sé que si es 6, recuerden que la aproximación sea número mayor o igual a 5, lo que hago es aproximar a la siguiente cifra. En este caso estamos hablando que este es el 27% de este. Flexibilidad de comercialización es 1 dividido 15, que vale promover las ventas, 0.06 periódico, es decir que este es el 7% de este. Y finalmente, identidad de marca que vale 3, lo divido entre 15 y eso me da el 20%, es decir, 0.2, que es el 20% de este. ¿Qué se supone? Que si yo sumo este más este más este más este más este como método de comprobación, si sumo cada uno de esos porcentajes, debería darme 100. Ay, hombre, debería darme 100, que es este. ¿Listo? Ahora, si yo sé que este vale 15 y este vale 6 y el que tenemos atrás vale 21, también puedo establecer el valor porcentual de cada uno. 6, ¿sí? El valor de seguro, dividido 21, que es el que tengo aquí atrás, eso da 0.2857, 14.285, bla, bla, bla. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Por ley de aproximación, este de aquí equivale al 29% del total. Y promover las ventas vale 15, entonces 15 dividido 21, esto me da 0.714285.714. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que promover las ventas es el 71% del total. ¿Listo? Entonces, mire que ahí ya tengo la relación. 71% contra 29%. Bien. Eso es lo que estamos viendo aquí en el arbolito. Esto es un árbol de objetivos ponderado. Entonces, mire lo que sucede acá. En el árbol de objetivos ponderado, yo tengo 2 columnas en cada uno de los objetivos. La columna de la izquierda, es decir, la que está en la casillita azul, representa la ponderación de ese objetivo con respecto a los objetivos de su mismo nivel. ¿Sí? La casilla de la derecha, es decir, la que está en la casillita de color gris, es la cifra o el valor verdadero con respecto, o sea, de ese objetivo con respecto al objetivo principal, es decir, este. Entonces, ¿qué van a encontrar ustedes en la casilla azulita? ¿Cuánto vale ese objetivo con respecto al anterior? ¿Sí? Por ejemplo, si se cumple este, se está cumpliendo el 100% de este. ¿Eso cómo lo hago? Dividiendo el valor de este entre este. Entonces, en ese caso, 6 dividido 6, 1, es decir, 100%, este es el 100% de este. Si yo sé que este vale 6 y este vale 21, 6 dividido 21 me da el 0.2850 y no sé qué. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que esto vale el 29% de este. Ahora, aquí lo mismo. Este valía el 2 dividido 15, 13%. 5 dividido 15, 33%. 4 dividido 15, voy aquí, el 27%. 1 dividido 15, el 7%. Y 3 dividido 15, el 20%.
mire que si yo sumo 20 más 7 más 27 más 33 más 13, eso me da el 100%. Pues si sumo estos, me va a dar el 100% de acá. Ahora puedo hacer lo mismo. Yo sé que este vale 15, este vale 21, entonces 15 dividido 21, 0,71%. Perdón, 0,71, que equivale al 71%. Entonces, esa ya la sabemos sacar. Ahora, ¿cómo sale la de la casilla gris? La de la casilla gris sale porque también conozco los valores de este. Por ejemplo, si este vale 6 y el de atrás de estos dos vale 21, entonces lo que voy a hacer es 6 dividido 21. Eso me va a dar el 29%. ¿Qué quiere decir? Que si se cumple este, se está cumpliendo el 100% de este, pero se está cumpliendo el 29% de este. ¿Listo? Eso es lo que me dice la casilla gris, que se está cumpliendo el 29% del principal. Fácil de distribuir, que vale 2 o tiene como valor numérico 2. 2 dividido 21, 9%. Es decir que si se cumple este, se está cumpliendo el 9% de este. Seguimos bajando. 5 dividido 21, 23. ¿Qué quiere decir eso? 23% se está cumpliendo de este. Este es 4 dividido 21, 19% de este. Este es 1. Si se cumple este, se está cumpliendo el 5% de este. Y finalmente 3, si se cumple este, se está cumpliendo el 14% de este. Entonces, ojo, la casilla de la derecha, que es la de color gris, me está mostrando el valor con respecto al todo, ¿sí? Al objetivo principal. La casilla azul, la de la izquierda, me está mostrando el valor de ese objetivo con respecto a los de su mismo nivel. ¿Listo? Entonces de aquí viene algo muy importante, que es la parte de cómo vamos a concluir el método. Como ya nosotros sabemos el grado de importancia de cada uno de los objetivos, de su mismo nivel, pero también con respecto al objetivo principal, aquí podemos sacar conclusiones. Por ejemplo, si yo hago un análisis de esta columna, yo puedo decir que la característica que el cliente tiene que el cliente tiene con mayor importancia, porque recuerden que esta información de la ponderación la dio el cliente, no es mía, es que para el cliente sea ambientalmente benigno, es decir, de qué características debo encontrar yo en un material para que sea ambientalmente benigno. Entonces, pues que no contamine, que sea un material, por ejemplo, que en su proceso productivo garantice que no se consuman tantos recursos como tradicionalmente consumen los materiales en los que normalmente se hacen los envases. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, la conclusión sería, mire, tengo orden de prioridad ambientalmente benigno, el segundo más importante es este, que conserve el sabor, y el tercero más importante es que sea atractivo para padres. Entonces, ojo, la conclusión no es lo que yo puedo ver aquí, ¿sí? Que ambientalmente benigno, conservar el sabor y atractivo para padres son los más importantes y ya. No, es qué características hacen que desde el proceso de diseño, o sea, la parte creativa, se cumplan estos objetivos. ¿Qué hace que el producto, qué características hacen que el producto sea ambientalmente benigno? Ah, bueno, vamos a hacerlo en vidrio o vamos a hacerlo en un plástico nuevo que se biodegrada, digamos, al año, o vamos a hacerlo, digamos, de un material que garantice que el producto no va a ser contaminado y perdón, no va a ser contaminante y que se pueda reutilizar, por ejemplo, porque eso también puede ser un material ambientalmente benigno, como anteriormente pasaba con los frascos de la mermelada. ¿Sí? ¿Qué hacía el frasco de la mermelada? Usted terminaba de consumir la mermelada y antes de botar el frasco lo que hacía era que lo conservaba, y normalmente en las casas de nosotros hay vasos de esos en los que uno toma el agua y lo que sea, porque ese vaso se reutilizaba. Entonces eso también hace que tenga esa característica, que sea ambientalmente benigno, ¿sí? Que no se deseche, sino que se conserve y que se pueda utilizar varias veces.
Por ejemplo, esos son características ya, atributos tangibles que yo le puedo ir añadiendo al producto y que como conclusión me funcionan acá porque es llevar esta característica a lo que debe ser el diseño. Por ejemplo, ¿cómo puedo hacer que conserve el sabor? Pues haciendo que sea un material que, por ejemplo, ante la presencia de, digamos, de luz o calor, el material no libere cosas. Entonces, por ejemplo, puede ser el vidrio también, porque el vidrio no libera nada en las bebidas. Que sea atractivo para los padres. Entonces, que la forma del envase sea atractiva, por ejemplo, para que los papás lo puedan conservar, ¿sí? Porque un envase que tenga una forma fea, pues uno lo bota. Pero si es un envase que es bonito, yo puedo tomar eso y lo puedo reutilizar para otra cosa, como anteriormente también hacían nuestras mamás con los tarros de galletas estos en diciembre, que eran estas latas muy bonitas decoradas. Entonces normalmente las mamás los cogían y los utilizaban, por ejemplo, para guardar botones o retazos de tela o las cosas, por ejemplo, de agujas, hilos, no sé qué, lo que utilizo para tejer y todo eso. Entonces le buscaban, por la estética que tenían, que era atractiva, le buscaban una reutilización. Entonces mire que voy encontrando características que hagan que se cumplan estos elementos. ¿Listo? Entonces ahí en la conclusión, ¿cuál sería? Yo tomo los 3, 4 objetivos principales dentro de los niveles que acabo de analizar y a través de entender cómo funcionan esos objetivos empiezo a generar características de cómo debería ser el producto. Entonces mire que aquí ya todo toma una, digamos, toma todo el proceso que venimos haciendo a partir de la investigación y generando el árbol de objetivos ponderado, ya toma un sentido porque es ir convirtiendo toda esa información que encontramos en la investigación de la problemática, irla convirtiendo en un producto. Y ese producto es el que está dando respuesta, o sea, son las características las que estamos encontrando que están dando respuestas a la situación problema que analizamos previamente. ¿Listo? Bueno, muchachos, ¿tienen alguna pregunta de la aplicación de este método? Sí, profe, para el nivel, o sea, aquí aplicamos la tabla de comparación por pares para el nivel 3 y así hallamos los porcentajes de nivel 3, del 2 y del 1, por decirlo así. Sí, Pero para nivel 4 y 5, listo. Entonces, pues, está buena esa pregunta. Mire, ¿se acuerdan lo que yo les decía? O sea, ese nivel que yo encerré en el cuadrado rojo es el nivel que tiene el grado de importancia, que mire que aquí puedo ver porcentajes del 30%, del 9%, del 23%, del 19%, listo. Supongamos que si yo hubiera hecho la tabla en el nivel número 4, que es este de acá, perdón, en el nivel número 3, entendiendo que el primero, el de envase seguro para bebida es 0, el segundo nivel es 1, el tercero es 3, pues el que está en la columna 3 es el tercero y así sucesivamente. Entonces, mire que tengan en cuenta que, por ejemplo, atractivo para los padres es el 27% de este. Perdón, un momentico, yo lo señalo aquí con otro color. Este de aquí es el 27% de este. Lo que quiere decir que estos tres que hay aquí son los que me están dando el 27%. ¿Listo? Y el 27% de este. Entonces, si yo quiero, por ejemplo, digamos que aquí miren los grados de importancia que hay. 6% del total, 6% del total y 6% del total. Inclusive en el siguiente, mire que tengo porcentajes del 3% y del 4%. Por supuesto, si nosotros miramos esto, pues un 3 y un 4% no es tan importante como un 19% o como un 23%. Entonces, desde el punto de vista del análisis, si yo mi análisis lo empiezo a hacer desde este nivel, pues ya estoy acaparando de manera implícita lo que sucede aquí y acá. Porque se supone que si yo hago cumplir con características lo que aparece en este nivel de aquí,
ya estoy considerando características de acá. Ahora, no quiere decir que estas características de aquí no sean importantes. Estas características son importantes porque obviamente si están allí es porque en algún momento el cliente las dijo. Entonces, si ustedes se encuentran, o sea, si quieren poder encontrar características detalladas en términos de conclusiones, pues lo que yo hago es que si quiero, puedo establecer una nueva comparación por pares o una nueva tabla de comparación por pares en este nivel de acá para poder encontrar los valores. Pero, pues como tienen valores bajos, ¿sí? En estas partes de aquí en adelante, pues también lo que puedo hacer establecer es, por ejemplo, si este es el 27% y son 3, pues saquémosle un valor de grado de importancia igualito, ¿sí? Porque finalmente el porcentaje que hay aquí es muy bajito, independientemente de que este sea un poquito más importante que este, pues estamos hablando del 27% en general. Entonces, pues no tiene mucho sentido hacer muchas tablas de cuadros de comparación por pares, aunque se pueden hacer para poder sacar el valor de estos, ¿sí? O sea, si quieren lo hacen, pero pues mi consejo es váyanse siempre al tercer nivel porque este es un nivel que tiene un grado de importancia medio alto, que no es tan despreciable como estos dos de acá, pero tampoco es tan importante como estos de acá. ¿Listo? Entonces, si quisieran saber los valores de aquí, pues simplemente hacen una nueva tabla de comparación por pares. Y si simplemente quieren contar con ellos o saber cuáles son las características, pues hagan una división de promedio normal, ¿sí? Entendiendo que este vale el 27%, listo, dividámoslo en partes iguales. Este el 33, este el 33 y este el 33, listo. Entonces, si se cumple este, se está cumpliendo la tercera parte de este, si cumple este, la otra tercera parte, y si se cumple este, la otra tercera parte. Bien. No sé si te queda clara ahí listo. Y sí Bien. me queda claro, hay dos caminos, pero bueno, cada quien escoge el que mejor considere. Gracias. Sí, correcto. Listo. O sea, básicamente aquí, como te digo, no necesariamente se tiene que hacer la tabla, pero si quieres ser mucho más específica, pues ahí en ese caso sería hacer un cuadro de comparación por pares nuevamente para este nivel y nuevamente para este nivel. ¿Listo? Pero lo recomendable es que como ya los objetivos terminan siendo importantes o teniendo un nivel de importancia un poco más alto, a partir del nivel número 2, pues mejor lo hago desde aquí. Bien, eso es como lo recomendable para no hacer como más trabajo en términos de la comparativa. Entonces, bueno, muchachos, ya remitiéndonos a lo que es la aplicación de la metodología con respecto a la entrega, entonces voy a abrir el documento de Word para que ustedes lo vean. La última parte de la entrega que está planteada para el 11 de abril, lo que hay que hacer es esto, la formalización de atributos de diseño y hacer el árbol, aplicar la metodología que acabamos de ver, que es el árbol de objetivos ponderado. Entonces, mire, definimos la lista de atributos y la clasificamos. Desarrollamos el árbol de objetivos ponderados y, perdón, aquí no es reconocer las caras. Bueno, esto del brief se los cuento ya después, pero esto aquí sería reconocer las características del producto a partir de conclusiones. Pero recuerden que las conclusiones no es que me digan, profe, los 3 objetivos que más sacaron fueron este y ya. No, es qué características tangibles creen ustedes que puede tener el producto para hacer cumplir esos objetivos. ¿Listo? ¿Qué partes, qué forma debe tener, de qué color debe ser, qué acabados, no sé qué? O sea, todo lo que se transmita como una característica física del producto que sea consecuente obviamente con el producto. Con el objetivo, perdón. Entonces, esa es la última entrega y digamos que la última, bueno, no la última entrega, sino la última parte que complementa las otras 2 entregas provisionales que se hacen. Y el video que se debe entregar el 11 de abril, pues debe tener básicamente esta información. Árbol de problema, que es la primera entrega, identificación de los usuarios directos o indirectos, pues que eso es también parte de la investigación, entonces perfil de usuario,
con lo del mapa de empatía, cuáles son las necesidades y clasificarlas en las 5 grandes familias, cuáles son los atributos y clasificarlos en las 4 familias, la aplicación del árbol de objetivos ponderados, es decir, su esquema gráfico con las casillas de la izquierda y la derecha, y la conclusión del método, que es que me digan cuáles son las características que a priori se ven allí a partir del método. Eso es lo que me van a exponer o sustentar en un videito de máximo 10 minutos. ¿Listo? Muchachos, ¿qué vamos a hacer la próxima semana? La próxima semana vamos a ver un tema que es el concepto, que es ya digamos, la culminación de la primera parte de la fase de análisis y el inicio de la siguiente, que es la etapa creativa. Ese tema pues realmente no es muy largo. Vamos a ver unos videos de ejemplos allí de qué es el concepto y cómo se establece ese concepto. Entonces, si van teniendo avances de los elementos que hay por entregar hasta el 11 de abril, pues vayan trayéndolos y los vamos revisando para que una vez vayamos corrigiendo y de manera que esta entrega final ya quede casi lista, pues, y les quede buena. Bien. Listo, muchachos, no es más por el día de hoy. Me quedo con el grupo de Balmer, que me iban a mostrar Profe, algo ahorita. Cuéntame. tengo una pregunta. Lo que pasa es que usted ha dicho que la primera entrega era el sábado 25. Pues yo estoy viendo ahí en el portal y dice 24 a las 00 horas. O sea, hoy, después de las 11 y 59. Sí, espérate un momentico. Dame un segundito porque eso yo lo puedo extender. No hay lío. ...25 de marzo, sí, efectivamente, ya te digo. Aquí donde dice... Ya les voy a compartir pantalla. Está en la evaluación práctica individual. No, esta no es. No. No digo que es que estaba basándome en el anterior. Investigación e indagación. Configuración del problema de diseño. Esta sí es. Aquí está, 25 de marzo. Sí, porque estoy viendo acá en este instante. Ahí dice, cierre sábado 25 de marzo de 2023. O sea, Configuración del problema de diseño, ¿cierto? Sí, sí, míralo, aquí está. Me hizo quedar mal, por porque estaba viendo 24. No, Gracias. no hay lío, O no hay lío, sea, Paola. que hay que Igual entregarlo mañana seguramente, más no, yo tardar. te voy a explicar por qué seguramente te apareció el 24. Lo que pasa es que ella estaba configurada para el 24, pero yo ahorita mientras inicié la clase decía, la configuré para el 25, porque era lo que les había dicho. Pero ahí en Pero entonces realidad eso es está. mañana en la noche. Eso es sábado a la 1 de la Ajá, mañana. A las 01. exacto. Sí, correcto. Sí. O sea, Pero usted nos Quedamos había sábado en a dicho las que me 12 hiciera de el la sábado noche. hasta No, a las 12 de la No, noche a las 11:59, profe. Listo. sí, Entonces profe. Ahí venga, está vamos a dándole hacerla, a la luz. vamos a cambiarle aquí la hora, pues 11:59. Eso. No, Listo, ahí sí está 23. bien, ¿no? No, él maneja horario militar. Ahí estaría a las 11:59 de la mañana. 22, O para esa hora está. a las 22:59. 23:59. 23. 23. Listo, ahí sí, tiene toda la razón porque 22 son las 10. Listo, entonces ahí ya quedó configurado pues para que lo puedan subir. Gracias. Listo, Listo, profe, muchachos. gracias. Vale, listo. Entonces ahora sí me quedo nomás, muchachos, con los que me van a mostrar. Jonathan, tiene una pregunta por ahí, cuénteme. Profe, ¿sería posible, pues no sé si en este espacio de pronto mañana para revisar lo que llevamos en el grupo con Duer? Sí, claro. A qué horas necesitan ustedes que nos reunamos? ¿Por la noche o qué? Sí, pensaría, tipo 6:30 o 5. Listo, está perfecto. A las 5 de la tarde me sirve. Porque si lo hacemos temprano, pues mejor para que mañana es viernes, pues, y de pronto ustedes tienen algunas otras cosas, o no sé qué, o van a salir, o alguna cosa, entonces para que sea temprano. Entonces, si quiere, Listo. de una vez, hágame un favor, Jonathan, mándeme un Sí, correo
Mándeme un correo, igual voy a poner la alarma aquí para eso, pero mándeme un correo para yo mandarle a vuelta de correo el link para conectarnos. ¿Listo? Para yo acordarme. Listo, profe. Igual le tengo que preguntar a Uber, creo que no está aquí, porque la otra vez que nos reunimos él podía ir a las 6:30. Yo sí podía a las Ah, 5, bueno, no, entonces. entonces, no, entonces venga, cuadrémoslo entonces de una vez para que todos puedan a las 6:30. Yo no tengo lío Ah, porque listo. pues, yo no salgo los viernes, normalmente lo utilizo para descansar, entonces mañana viernes a las 6:30, listo, no hay problema. Listo, profe, ya envío entonces el correo. Muchísimas Vale, de gracias. una. Listo, Hasta bueno, que estés luego. bien. Bueno, listo, muchachos, muéstrame pues No, cómo, profesor.